Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ana Lucía Chacón Campos y junto con mis compañeras Joana Valeria Elizondo Sánchez y Ashley Yosnet Macías Díaz, les vamos a exponer acerca del tema trastornos del habla, del lenguaje, alteración de órganos fonoarticuladores y trastornos psicolingüísticos. Entonces, comencemos. ¿Qué es el habla? De acuerdo con González en su tesis en la página 10, nos menciona que el habla es la producción expresiva de sonidos e incluye la articulación individual, fluidez, voz y resonancia. ¿Por qué es tan importante el habla a la hora de comunicarnos? Puesto que a la hora de que nosotros establecemos comunicación con otros individuos, siendo nosotros emisores y los otros individuos receptores, ocupamos que el mensaje que nosotros vayamos a dar esté de la mejor forma posible, que sea claro, que sea elocuente, y así nos puedan comprender el mensaje de la mejor forma posible. Entonces, empecemos a hablar sobre los trastornos del habla. ¿Qué es un trastorno del habla? De acuerdo con Nyland Plus 2020, los trastornos del habla se definen como una afección en la cual la persona tiene problemas para crear o formar los sonidos de habla necesarios para comunicarse con otros. Volvemos al punto de tomar la importancia a que el habla sea clara y que nos podamos expresar de la mejor forma posible. Entonces, empecemos con el primer trastorno del habla, que es la dislalia. Dislalia, del griego dislain, que significa dificultad para hablar. Esto es una afección que se da a la articulación de los fonemas en donde sea omisión, insección o distorsión de los fonemas en sí. De acuerdo con Rocho y Barros de Flores, ellos pusieron una clasificación de las dislalias de acuerdo al fonema en que se ve afectado. En cuanto hacia el fonema afectado sería sigmatismo, escamacismo, jotacismo, lambadismo, rotacismo, deltacismo, sería betacismo. Y los invito a hacer los sonidos de los fonemas de igual manera ustedes también. En cuanto a ellos, también nos exponen que la afectación de las dislalias se da de acuerdo al tipo de error, disculpen. En este caso tenemos las paralalias, que son cuando se agrega o se sustituye un fonema, y las mogilalias, que es cuando se da la supresión o omisión de un fonema. De acuerdo a las afectaciones, según la etiología, aquí sabemos que son orgánicas, psicógenas y funcionales. En cuanto a las orgánicas, hacen alusión a todo aquello que tenga que ver con la fisiología del individuo, es decir, algún daño en los órganos fonoarticuladores como tal. En cuanto a los psicógenas, tienen relación con problemas de desarrollo psíquico emocional, es decir, problemas de estrés, depresión, entre otros. Y las funcionales son habilidad para producir sonidos estándares y que no tienen relación con causas fisiológicas o estructurales o neurológicas. Prosiguiendo, seguimos con la disfemia, espasmofemia o tartamudez. ¿Qué es la disfemia? La disfemia, de acuerdo a Zagorín, en su artículo, nos habla que es un trastorno del ritmo del habla caracterizado por disfluencias consistentes en repeticiones y prolongaciones de sonidos verbales y dificultad para iniciar la frase, pese a que el sujeto sabe lo que va a decir. Es decir, el individuo tiene una idea clara de lo que él quiere expresarnos, sin embargo, el problema inicia cuando él intenta expresarlo. Las disfemias se clasifican en cuanto a sus causas. Neurogénica es a partir de una lesión o una enfermedad que afectó el sistema nervioso. La psicógena es que no tiene causa neurológica, sino que tiene más bien problemas en cuanto a emocional. Se da mucho en periodos de crisis o de estrés. La evolutiva es la que vemos en los niños pequeños y se empieza a diagnosticar cuando ellos empiezan con la adquisición del lenguaje. Entonces, eso se da entre los 2 y 4 años, y la taquifemia es el mismo núcleo problemático que se da con la disfemia evolutiva, pero que en este caso el problema aumenta puesto que el individuo empieza a hablar de forma mayoritariamente rápida. Y ya después tenemos la tartamudez encubierta, que volvemos al mismo núcleo de la tartamudez evolutiva, pero que en este caso ya fue tratado y entonces el individuo no se le nota tanto el problema, pero sigue persistente. En cuanto a los tratamientos, tenemos la enseñanza de mecánica del habla, la observación de la conducta al hablar, las técnicas de fluidez, técnicas de relajación muscular y de control, técnicas de corrección de la tartamudez, entrenamiento de habilidades sociales. Y recordemos que como hay algunos casos que vienen por problemas de estrés o periodos de crisis, se le recomienda al individuo alejarse del contexto y entorno en el que se encuentra y tener la disponibilidad, puesto que hay algunas situaciones que agravan el problema de la tartamudez. Vamos con el farfulleo. Probablemente ustedes van a escuchar la definición de farfulleo y van a decir, Ana Lucía tiene esto. Pues no.
pero es algo muy curioso, puesto que algunas partes sí, pero es porque yo soy una persona muy ansiosa. Así que prosigamos. El farfulleo es el trastorno de la fluidez y ritmo verbal. La persona habla demasiado rápido, lo que produce distorsiones en el ritmo y la articulación. En este caso, los problemas anteriores es que había la fluidez no era tan rápida. Sin embargo, aquí es súper rápida. Ese es el problema. El problema no es de que el niño habla poco, el niño habla mucho, habla muy rápido, al punto de que habló tan rápido y dijo todo que se perdió el mensaje. No se lo entendió. Me da miedo que ahora ustedes van a decir, pues ya tiene farfullo y le perdimos el mensaje y no entendimos nada de la presentación, así que se los agradecería al final. En cuanto al tratamiento, volvemos a los mismos de las disfemias, que es la enseñanza de la mecánica del habla, observación de la conducta de hablar, técnicas de fluidez. No vamos a decirle al niño, vamos a fluir más, vamos a decirle, vamos a calmarnos, vamos a hablar más despacio. Y ya después tenemos técnicas de corrección de la tartamudez, entrenamientos en habilidades sociales y modificación del entorno del paciente. Pues resulta que este problema sucede mucho en personas que tienen problemas de ansiedad o que son niños hiperactivos. Entonces, prosiguiendo con trastornos del lenguaje. Antes de hablar de que alguien tiene un trastorno del lenguaje, se tienen que hacer serias pruebas antes. Entonces, algunas de estas son las de vocabulario de Boston, el PPVT, el IPTA y el PLOM. También son necesarias pruebas de desarrollo de inteligencia comunicativa para garantizar un buen diagnóstico confiable y verídico. Además, se ocupa toda la recopilación del entorno que está alrededor del individuo. Tener toda la información posible de situaciones, de sus familiares, amigos, profesores, para tener un mejor contexto y una idea de lo que está sucediendo. Entonces, los trastornos del lenguaje pueden ser receptivos, es decir, que la dificultad se encuentra a la hora de cómo el individuo recibe los mensajes, o expresivos, la dificultad está en la expresión del vocabulario del individuo. Entonces, empecemos con un retraso simple del lenguaje, también conocido como el RCL. Aquí lo que sucede es que el individuo tiene va un poco atrasado en la adquisición del lenguaje, sin embargo, es casi que imperceptible. No se puede percibir, imperceptible, correcto. Entonces, está fuera del límite del normal, pero es mínimo. Pero ya después, cuando hablamos de un retraso específico del lenguaje, es que el trastorno interfiere en el desarrollo de las habilidades del niño. Hay una pérdida total de la discapacidad intelectual como tal. El niño no comprende, no expresa nada. No hay una causa específica, pero sí una relación genética. El niño tiene problemas para comprender, expresarse y leer. En la relación genética es que si los padres tuvieron, hay un 60-70% posibilidad de que el niño también tenga, y así es la mayoría de los casos que sucede con esto. En cuanto a las soluciones a estos problemas, es la estimulación del lenguaje, el desarrollo de habilidades de comunicación, el ampliar el vocabulario y la terapia del lenguaje. Proseguimos con la afasia. La afasia es la pérdida total o parcial de los procesos implicados en la formulación y comprensión del lenguaje que son secundarios al daño cerebral adquirido de una red neuronal. Las afasias las vamos a clasificar de acuerdo a si hay problemas con la repetición o si no hay problemas con la repetición. Entonces, cuando la afasia tiene repeticiones anormales, las clasificamos son afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción y afasia global. Comencemos con la afasia de Broca. En la afasia de Broca, el lenguaje no es fluente y existe una prevención de la comprensión, además de alteración en la repetición del lenguaje. En los casos más crónicos existe un mutismo inicial a la expresión. El lenguaje, la espontaneidad, la persona intenta hablar, sin embargo, no es fluente la forma en la que habla. El lenguaje espontáneo no es fluente y tampoco la comprensión es la mejor. Además, en los casos que son más severos, hay un problema de mutismo. Esto es lo que conocemos como tartamudez también. Entonces, tras de que le cuesta empezar a hablar, también existe el problema de la tartamudez. ¿Por qué se llama afasia de Broca? Porque este problema, esta afasia, sucede cuando hay una lesión en el área de Broca, que es esta de acá o esta en el mapa 44-45 en el mapa de Brodmann. Seguimos con la afasia de Wernicke. En la afasia de Wernicke, el lenguaje es fluente, es abundante, no hay esfuerzo del individuo para hablar, es decir, él intenta expresar sus ideas y lo hace súper bien. Pero la expresión sí está un tanto distorsionada, puesto que se da la sustitución o deformación de fonemas, palabras, entre otras. La repetición está alterada y por eso es que se clasifica con repetición anormal. ¿Por qué se llama afasia de Wernicke? Al igual que la afasia de Broca, es que esta afecta al área de Wernicke en el mapa 22 de Brodmann. Bueno, ubicación 22 en el mapa de Brodmann, que es esta de acá.
Afasia de conducción. La pronunciación y repetición es lenta, pero la comprensión está bien. Es decir, contrario a Broca, esta afasia de conducción sí se comprende. La pronunciación y repetición es lenta, es decir, sí puede expresarse, no fluye tanto como la de Wernicke, pero ahí está. Hay sustitución de palabras, pero se repite mejor que en las fases anteriores. Y la fase global es donde se ven afectadas todas las modalidades del lenguaje, tanto la comprensión, la recepción, la lectura, nada. Y ya seguimos con las afasias con repetición normal. Tenemos la afasia transcortical, afasia transcórtica motora, afasia transcortical sensorial, afasia transcortical mixta y afasia anómica. Empecemos con la afasia transcórtica. Esto es muy general. En aspectos generales, todo funciona en cuanto a la repetición del lenguaje, el individuo percibe, todo bien. Esto es el aspectito más general que tenemos en las afasias que no son de repetición. Pero aquí empezamos a complicar un poquito más. Afasia transcórtica motoral. La articulación está clara, pero requiere mucho esfuerzo del individuo y salen sin volumen. Es decir, hay un problema en la articulación de la boca, de la lengua, de los dientes, que no permite al individuo expresarse de la mejor forma posible. Y además de eso, sale sin volumen lo que le expresa. ¿Qué causa esta afasia debido a sus lesiones? Dice que esta afasia... ¿Qué dice? Bueno, pues sigamos. Hay que seguir. Esta afasia dice que hay un problema en la región medial del lóbulo frontal, que es el área motora suplementaria, por eso es que tenemos ese problema en la articulación, el individuo no puede mover bien su boca y los órganos fonoarticuladores y la corteza singular anterior, y también en la región prefrontal lateral inmediatamente anterior al área de Broca, esto de acuerdo a la página 2038 de la revista Psicología Online. Entonces, lo que tenemos es esta área motora suplementaria, esta parte de aquí. Y lo que sucede es de que además de que el golpe o la lesión está aquí, también está en la parte interna de la corteza cingulada. Prosiguiendo con la afasia transcortical sensorial, la comprensión auditiva de la lectura es anormal. Hay un problema en el sentido del oído y hay un problema en el sentido de la vista que no permiten una recepción y tanto de la forma auditiva como la forma escrita. Y esto es debido, de acuerdo con Bertier, Cáceres y Dávila en la revista de Neurología, que puede ser por origen vascular, traumático, tumoral, y afecta en la porción posterior del giro temporal medial y en las cortezas de asociación visual y auditiva. La ATS, también conocida como afasia transcortical sensorial, se debe a lesiones en lóbulos parietales inferior, superior o lesiones frontales. Y proseguimos con la afasia transcortical mixta. Se caracteriza por una alteración grave en todas las funciones lingüísticas, excepto en la capacidad de repetir, que es altamente y relativamente preservada y frecuente. Se acompaña de disfemia. ¿Qué sucede aquí? Que todos los casos anteriores en que el individuo podía expresarse, pero le costaba, que el individuo no podía leer, pero sí podía repetir, aquí no comprende, no se expresa, pero sí repite. Y después de una pausa para ir a tomar agua porque me dio mucha sed después de estar hablando, disculpen. Seguimos con la afasia anómica, que aquí lo que tenemos es que el sujeto habla de forma espontánea, articula bien, decide bien y repite bien. El único problema que hay es la denominación, es el problema más evidente y se presentan problemas como omisiones o, de acuerdo con Bertier, Cáceres y Dávila, se dan también para afasias formales y semánticas. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Buenas tardes, a mí me corresponde hablar acerca de la alteración de los órganos fonoarticulatorios, hipoacusia, disglosia y disarte. ¿Qué es la alteración de los órganos fonoarticulatorios? Bueno, son un trastorno que se puede identificar sobre todo en los niños, pero también se puede dar en la adolescencia. Además, es fácil de identificar por los efectos que se crean en la comunicación de la persona, ya sea en su núcleo social, familiar y educativo. ¿Cuáles son los órganos fonoarticulatorios? Bueno, estos son los labios, la lengua, la laringe, la faringe, la cavidad nasal, el paladar duro, el paladar blando y los dientes. Son los que permiten articular los sonidos del habla. Y por eso es que son muy necesarios para comprender y emitir el habla, la voz y el lenguaje. La hipoacusia, que es conocida como sordera o deficiencia
auditiva es un trastorno sensorial que consiste básicamente en la incapacidad para escuchar sonidos y lo que hace es dificultar el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación. Puede aparecer en forma unilateral, un solo oído, o forma bilateral, ambos oídos. Las causas pueden ser congénitas, factores hereditarios o no hereditarios, complicaciones en el embarazo o en el parto, por ejemplo, la falta de oxígeno al momento de nacer o bajo peso en el nacimiento, infecciones durante el embarazo como la rubiola o la sífilis, y también el uso incorrecto de fármacos durante el embarazo. Adquiridas, que vendrían siendo el envejecimiento, padecer infecciones crónicas del oído, como la otitis, que es una inflamación en el oído y que es muy frecuente en niños. Enfermedades infecciosas como la meningitis y el sarampión, la obstrucción del conducto auditivo, el padecer también de traumatismos craneoencefálicos o de los oídos y exponerse a un ruido muy excesivo. Los tipos, según la locación de la lesión, pueden ser de conducción o transmisión, que ahí se afecta la parte mecánica del oído debido a patologías localizadas en el oído medio y externo. De percepción o neurosensorial, que se afecta el oído interno o el nervio auditivo. Mixta, que puede afectar el oído externo, medio o interno. Según el momento en que se produce, puede ser prelocutiva, que es antes de aprender a hablar, poslocutiva, después de aprender a hablar, y trilocutiva, cuando se está aprendiendo a hablar. Y según la intensidad de la pérdida auditiva, puede ser ligera, que ahí se da una pérdida de 20 a 40 decibelios y se puede caracterizar por la dificultad de escuchar conversaciones lejanas o entornos muy ruidosos. Media, que ahí se da una pérdida de 40 a 70 decibelios y se caracteriza por la dificultad para participar en conversaciones. La severa, que se da una pérdida de 70 a 90 decibelios y solo pueden escuchar conversaciones muy altas. Profunda, que ya ahí se da una pérdida superior a 90 decibelios y solo pueden escuchar las personas algunos sonidos ambientales que sean muy fuertes. Bueno, los síntomas: podemos encontrar la dificultad para oír en ambientes ruidosos, sensación de estar sin equilibrio o mareado, se escuchan ruidos o zumbidos en los oídos, dificultad para seguir conversaciones, dificultad para diferenciar sonidos como por ejemplo la S o la TH entre sí, la falta de reacción del niño ante ruidos fuertes y también cuando el bebé no balbucea o deja de hacer. Los tratamientos serían las prótesis auditivas o audífonos, los implantes acústicos, de condición ósea, cirugías y en algunos casos medicación. La disglosia, también conocida como dislalia orgánica, es una alteración de origen no neurológico central y es causada por lesiones o malformaciones de los órganos fonoarticulatorios, y lo que va a ocasionar es una dificultad para poder pronunciar de forma correcta.
Las causas, tenemos malformaciones congénitas o craneoencefálicas, trastornos derivados del crecimiento, parálisis periférica, que es un síndrome agudo que afecta la musculatura facial, las lesiones orofaciales, las intervenciones quirúrgicas, consumir medicamentos que no están prescritos por el médico durante el embarazo, y también consumir alcohol o tabaco durante el embarazo. Los tratamientos pueden ser ortodoncia, la terapia logopédica y también cirugías. Bueno, los tipos se dividen en 5, que sería, bueno, labiales, que son trastornos de la movilidad o consistencia de los labios. Entre estos están el labio leporino, que es de los más conocidos y que se caracteriza por presentar una depresión en la zona superior del labio. Y ahí se ve afectado la pronunciación de vocales como la O y la U, y fonemas bilabiales como la P, la B y la M. La maricrostomía, que afecta la mandíbula, el frenillo labial superior hipertrófico, que ahí afecta los dientes centrales porque se hace un espacio entre esa zona, o sea, en la zona de los dientes. Los fonemas ahí afectados pueden ser la P, la B, la M y la vocal U. La fisura del labial inferior, que suele comenzar en el ángulo de la boca, y se dan errores en la pronunciación de los fonemas bilabiales. Parálisis facial, que puede afectar uno o ambos lados de la cara, y ahí se puede sustituir la F por la P, la T por la B y la N por la M. Están las heridas también labiales. Bueno, lo que son mandibulares, que es una alteración en la forma de los maxilares. Ahí están las recepciones mandibulares, la atresia mandibular, que debido a, digamos, a estar mucho tiempo con el chupete, o el chupar dedo, también progenie, que es un crecimiento exagerado de la mandíbula inferior, la disostosis, que es una malformación de la mandíbula, y también pueden estar los tumores y la extirpación de estos. Palatales, que es una malformación del paladar óseo y del velo del paladar. Ahí está el golpe de glotis, donde los fonemas P, T, K, B, D y G son sustituidos por un ruido. Están los ronquidos, el faríngeo, el soplo nasal, paladar ojival, la fisura subcosa del paladar y la rinofacia. Los linguales, que son trastornos que afectan la lengua y los movimientos de esta. Entre eso está la glosectomía, que es la falta de la lengua por la extirpación de la misma. La homoglosia, que es el tamaño excesivamente grande de la lengua. La parálisis en el nervioso hipogloso. La anglicosia o frenillo corto, que ahí se ve afectado el fonema F y R. Y los dentales, que son los trastornos que afectan las piezas dentales. Sería por la herencia, desequilibrios hormonales, por alimentación y por alguna ortodoncia y prótesis tal vez malas adecuadas. La disartria, que es un trastorno causado por lesión del sistema nervioso central y periférico, que impiden un adecuado control muscular, que intervienen en los órganos fonoarticulatorios. Los músculos pueden estar ahí débiles o paralizados, y hasta pueden
dificultar trabajar juntos. Algunas de las causas pueden ser la demencia, muchas enfermedades como la esclerosis múltiple, el mal de Parkinson, de Lyme, de Wilson, la distrofia muscular, el tumor cerebral, la parálisis cerebral. Entre síntomas podemos sería arrastrar las palabras al hablar, hablar muy bajo, hablar con lentitud, dificultad para mover la lengua o los músculos faciales, cambios en el timbre de la voz, el babeo o escaso control de la saliva y la dificultad al masticar y al tragar. Entre los tipos está la espática, que es producida por trastornos de la motoneurona superior. El habla es lenta y surge con esfuerzo. La flácida, que es producida por una lesión en las pares craneales implicadas en el habla. Atáxica, que se produce debido a una lesión en el cerebelo o alguna de sus vías, la mixta, que afecta más de una estructura del sistema nervioso central, la hipocética, que se debe a una lesión en los ganglios basales porque estos tienen la función de regular y el tono y también de llevar a cabo los movimientos. Bueno, algunos tratamientos pueden ser fortalecer los músculos, aprender a usar métodos como gestos o equipos electrónicos para poder comunicarse y también mejorar las funciones respiratorias para ayudar a las personas a hablar más alto. Y también enseñar a los familiares y a las personas el cuidado del paciente con algunas estrategias para una mejor comunicación. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Ashley Macís Díaz y me corresponde hablarles sobre el tema trastornos psicolingüísticos. Para iniciar un pequeño repaso de la palabra psicolingüística, está conformada por la psicología y por la lingüística. ¿Qué es la psicología? Es el estudio que se encarga de estudiar a los humanos, su comportamiento y los procesos mentales que estos tienen. ¿Qué es la lingüística? Este es el campo de estudio que se encarga de estudiar la lengua desde su origen hasta su evolución. Y la psicolingüística sería una rama de la psicología que se encarga en la capacidad humana por comunicarse, de cómo adquirimos el lenguaje y de la manera en la que nos comunicamos. Para poder hablar sobre los trastornos psicolingüísticos, se debe primero aclarar la diferencia entre el trastorno neurolingüístico y el psicolingüístico. Dice que el trastorno neurolingüístico tiene disfunción en las funciones lingüísticas. Se conserva la función mental superior, es decir, hay problemas a la hora de hablar. Por ejemplo, la primera compañera que expuso habla más que todo sobre los trastornos neurolingüísticos. Y un trastorno psicolingüístico son las disfunciones en funciones cognitivas, conservándose funciones lingüísticas intactas. Esto quiere decir que las personas con un trastorno psicolingüístico pueden comunicarse o hablar perfectamente sin inconvenientes que les detengan su manera de comunicarse, por ejemplo, la tartamudez o entre otras. Estas más bien es la parte cognitiva, es decir, su parte mental es la que tiene disfunciones. Trastornos psicolingüísticos. En la lista están trastorno específico de la pragmática y semántico-pragmático, trastornos de espectro autista, está el autismo infantil, Asperger, trastornos autistas no especificados, trastornos desintegrativo infantil, carencias socioafectivas en edad temprana, mutismo selectivo y deficiencia mental, homogénea o disarmónica.
Sin embargo, se destacan 3 trastornos. El primero sería la incapacidad intelectual. ¿Qué es la incapacidad intelectual? Se le conoce así como la dificultad de una persona para poder mantener sus habilidades como en una misma línea que las personas de su edad. Es decir, ellos se pueden caracterizar porque su manera de procesar las cosas es diferente, es más lenta o tiene un nivel más bajo que las personas de su misma edad, por ejemplo. Aquí está esta imagen sacada del enlace que está acá arriba. Es una fundación Magdalena Moriche de la página inteligencialímite.org. Acá se puede observar cómo va el espacio del C.I o bien el IQ, más conocido como IQ. Va en la tabla, se ve de los 40 a los 160, iniciando con retraso moderado grave, que es un 0,14 de la población, retraso leve, aprendiz lento. Ya las personas con una inteligencia o bien una capacidad mental normal va en el promedio de 85 a 105. Luego sería superior, dotado y genio. La mayor parte de la población, como les digo, va de los 85 a los 105. La incapacidad intelectual presenta varios niveles. Está la inteligencia límite o capacidad intelectual límite. Esta se puede diferenciar o bien se cataloga en una escala del promedio al más bajo. Este es el que está debajo de un promedio. Es decir, las personas están entre un 70 y un 85 dentro de su nota de IQ o CI. Estas personas presentan un 13,6 de la población y es muy difícil de diagnosticar porque las personas pueden ser independientes con cierta ayuda, pero muy independientes. Está luego la discapacidad intelectual ligera o discapacidad intelectual leve. Esta ya sería la población que presenta una nota de los 55 a los 70. Tienen las características muy similares a los de la inteligencia límite o capacidad intelectual límite. Sin embargo, ellos necesitan un poco más de ayuda para ser independientes. Seguiría con la discapacidad intelectual moderada. Ellos están diagnosticados en su nota del 35 a 50. Pueden presentar un nivel de autonomía menos que los otros dos niveles. Sin embargo, se pueden ayudar de cierta manera. Seguiría la discapacidad intelectual grave. Esta ya presenta de un 20 a un 35 en la nota de IQ. Tienen mayor necesidad de apoyo en su vida diaria y necesitan cierto tiempo de aprendizaje o bien cierto tiempo de cuidado para que puedan lograr o adquirir ciertas habilidades. La discapacidad intelectual profunda, esta ya sería para las personas con un puntaje de IQ o CI menor al 20% o 20% de la nota como tal. Sin embargo, estos son la población que presenta menos porcentaje, tienen un 0,40. Es decir, las personas con discapacidad intelectual profunda, presentan un 0,40 dentro de la población. El segundo trastorno sería autismo. ¿Qué es el autismo? Esto también se conoce como el espectro autista. Es un padecimiento que sufren en el cerebro que los afectan a la hora de comunicarse o de mantener una vida social. Algunas características para identificar a una persona con espectro autista sería que no responde a su nombre o en ocasiones parece no escuchar, resiste abrazos, caricias. Ellos buscan la manera de no tener contacto físico porque les molesta, les incomoda o incluso hasta les puede doler mantener contacto físico. Suelen no hacer contacto visual y normalmente no tienen expresiones. Si una persona, por ejemplo, le sonríe a un niño con autismo, ellos
muchas veces no te van a devolver la sonrisa. No parecen entender preguntas o indicaciones simples. Es decir, ellos toman todo, como se dice, muy literalmente. Ellos no van a seguir una indicación. Lo que es fácil para una persona en su capacidad moderada, como se mencionó anteriormente en la gráfica, ellos necesitan más especificaciones a la hora de recibir una indicación. Aborda interacciones sociales de forma inadecuada, comportándose de manera pasiva, agresiva o perturbadora. Por ejemplo, tuve una experiencia en el colegio donde yo iba. Había un niño con espectro autista y él normalmente era muy violento, no se le podía hablar porque normalmente respondía de maneras violentas. Entonces, ellos pueden manejar o un carácter pasivo, agresivo o perturbador. Incluso pueden haber personas que tal vez, niños, que busquen la manera de hacerse daño o situaciones similares. Algunos caracteres serían comportamientos repetitivos. Realizan movimientos repetitivos como balancearse, girar o aletear con las manos. Esto sería más que todo comportamientos que tienen dentro de esta población. La mayoría los realiza y no es, por ejemplo, que lo hacen una vez, sino que lo pueden hacer cada día. Realizan actividades que podrían causarle daño, morderse o golpearse la cabeza. Esto sucede mucho y claramente es peligroso para niños como para personas adultas. Desarrolla rutinas o rituales específicos y se altera con el mínimo cambio. Ellos buscan ser muy ordenados. Por ejemplo, si el día de hoy acomodan un lápiz en una mesa, en una esquina o siguiendo una línea y una persona mueve ese lápiz, ellos se van a molestar, se van a alterar o se van a sentir muy incómodos por ese cambio. Es más sensible que lo habitual a la luz, el sonido o el contacto físico. Ellos, bueno, acá las personas que son de Pérez saben que hay un bus donde no se mantiene el timbre a la hora de jalar, por ejemplo, o el botoncito con sonido, sino que hay solamente una luz para que el chofer lo vea. Este bus está diseñado para las personas con discapacidad, por ejemplo, con silla de ruedas. Entonces, esto sirve mucho para las personas o bien niños, adultos que manejan espectro autista porque ese ruido puede ser muy incómodo para ellos y tratan no salir de la casa por la misma razón. Y se obsesionan con un objeto o una actividad con una intensidad o concentración anormales. Hay un caso en las redes sociales de un un creador de contenido que muestra la vida de cómo es su hermano autista. Y se puede ver que él siempre anda objetos en su mano, lápices, tijeras, y no las suelta. Entonces es muy normal que una persona o un niño con espectro autista tenga estas actitudes. ¿Qué causa el trastorno del espectro autista? Bueno, esto puede ser causado por dos situaciones. Por la genética, es decir, o viene en la madre o bien el padre. Este tipo de trastorno no se presenta, como se puede ver en biología, los genes recesivos y dominantes, puede que esté dentro de los recesivos y no se presente en los padres, pero se puede presentar en los niños, o bien mutaciones genéticas que puede tener, afectando claramente al bebé, pueden ser hereditarias, como comenté anteriormente, o bien los factores ambientales, que los investigadores han estudiado que medicamentos o complicaciones en el embarazo pueden causar que el niño tenga el tipo de cambio en su genética a la hora de que se está formando dentro del vientre y el bebé nazca padeciendo este trastorno. ¿Qué complicaciones puede tener una persona con espectro autista? Bueno, problemas en la escuela y de aprendizaje. Como mencioné anteriormente, había un caso en el colegio donde había un niño con este trastorno y sus notas siempre estaban muy mal porque le molestaba el ruido, le molestaba la sirena, por ejemplo. Él se podía, no sé, gritaba, se volvía loco cada vez que sonaba la sirena. Entonces, esos son problemas que pasan dentro de la escuela. Para eso deberían eliminar sirenas, por ejemplo, o bien, como esto no sucede,
los niños toman clases desde sus casas. Problemas laborales, porque claramente no se presenta solo en niños, puede ser en adultos. Y como por ejemplo mencioné anteriormente, a la hora de seguir indicaciones es un poco complicado, entonces ellos pueden tener problemas a la hora de trabajar, incapacidad para vivir de forma independiente. Hay unas personas que logran mantener algún tipo de vida más independiente, pero hay otros que a pesar de su edad avanzada siguen actuando como si fueran niños o bien están dentro del cuerpo de un niño, entonces es complicado a la hora de independizarse. Aislamiento social, ellos no les gusta mucho lo que es la interacción social, mucho menos tacto o algo por el estilo, entonces ellos buscan alejarse mucho de las personas. Claramente el estrés en la familia, porque un niño o una persona con espectro autista es muy difícil de mantener, de lograr tener tranquilo, por ejemplo. Se debe tener ciertas medidas para este tipo de personas. Y la victimización y objeto de intimidaciones. Claramente el niño que mencioné anteriormente, que iba al colegio, siempre fue muy juzgado por los compañeros, lo trataban muy mal porque no sabían su caso. Entonces, eso es algo que sucede mucho. Por último, tenemos el mutismo selectivo. El mutismo selectivo se le conoce a la condición que producen los niños cuando tienen una dificultad de hablar, no, como mencioné anteriormente, no por alguna carácter físico, sino porque ellos tienen dificultad a la hora de comunicarse con personas, es decir, deciden no hablarles por este mismo miedo o no les tienen confianza o incluso les pueden tener confianza, pero ellos deciden no hablar. Este sería el mutismo selectivo. Ellos sienten tal vez algún tipo de riesgo o no se sienten cómodos con las personas. Entonces, por ejemplo, en público les cuesta mucho hablar. Muchas veces se podría decir la ley del hielo. No es claramente la palabra correcta para el mutismo selectivo, pero en términos muy conocidos se podría usar como ejemplo. ¿Qué causa el mutismo selectivo? Que el trastorno sigue teniendo una incógnita para las personas, para los médicos, de por qué causa esto en niños más que todo. Sin embargo, se puede decir que es por algún evento traumático, por la falta de confianza, porque de niños recibían algún tipo de regaño o algo por el estilo, entonces ellos no hablan frente a personas, deciden no pedir nada, por ejemplo. Entonces, esto sería más o menos lo que se puede decir que causa el mutismo selectivo. Sin embargo, no hay una causa totalmente científica comprobada que diga que causa el mutismo selectivo, perdón. Las características de un niño o persona con mutismo selectivo: la facilidad para hablar en el hogar, pero dificultad para hablar completamente o medianamente en otros ambientes o antes desconocidos. Sí pasa mucho que pueden hablar en el hogar. Claramente ellos tienen una manera de comunicarse, ellos son niños y tienen un lenguaje normal para su edad. Sin embargo, frente a otras personas no logran hablar o deciden no hablar por miedo, como mencioné anteriormente, por desconfianza. Comunicación mediante movimientos de la cabeza, expresiones faciales o gestos en sustituto de la comunicación verbal. Yo trabajo en atención al cliente y sucede mucho que muchas veces se llega a una mesa para tomar una orden y hay niños y a veces los niños no me hablan y eso es algo que se nota mucho. No, yo les pregunto qué van a tomar, qué van a querer comer, por ejemplo, y ellos o se vuelven hacia su padre y les dicen en el oído qué van a pedir o solamente señalan en el menú. Entonces es algo que pasa mucho y podría decirse que es algún tipo de mutismo selectivo. Tienen incapacidad o dificultad para comunicarse con compañeros del colegio, lo que puede verse reflejado en la ausencia total o parcial de amigos. Como muchas veces deciden no hablar o no pueden o sienten que no quieren hablar con personas, esto causa una completa, como dice, total o parcial círculo de amigos, porque
no logra comunicarse, no logra socializar, así que las personas buscan alejarse normalmente, especialmente cuando es colegio, que muchas veces los adolescentes no comprenden estas situaciones. Actitudes de parálisis ante situaciones sociales. Sucede mucho que, por ejemplo, se les manda en un aula, por ejemplo, en clase, a exponer frente a sus compañeros y se quedan paralizados. Esto se podría asociar con ¿cómo se llama esto? Con un pánico escénico. Se podría decir que es una situación similar. Y eso sería todo de mi parte. Esos serían los 3 trastornos que me correspondían. Acá tengo la bibliografía de los trastornos del habla y del lenguaje de la primera exposición. Acá está la bibliografía de la alteración de órganos fonoarticulatorios. Y acá está la bibliografía de los trastornos psicolingüísticos. Espero que todo haya quedado muy claro. Igual cualquier duda o consulta que nos lo hagan saber. Y muchas gracias por su atención.